Hola queridos hermanos y hermanas en Cristo, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que toca profundamente el corazón de todos nosotros. 7 señales claras de que estás bajo la protección de Dios. No estás aquí por casualidad, y creo firmemente que Dios tiene algo especial para revelar a ti hoy. Antes de sumergirnos en este asunto tan importante, quiero que reflexiones por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente está cuidando de ti? En medio de las tormentas de la vida, a veces podemos sentirnos solos o desamparados. Las dificultades parecen acumularse, los problemas se multiplican, y es fácil caer en la trampa de pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad, mi amado hermano y mi amada hermana, es que el Señor nunca nos abandona. Él siempre está presente, siempre vigilante, siempre listo para ampararnos y protegernos. Hoy vamos a descubrir juntos las señales de su protección divina en nuestras vidas. Estas señales son como faros en la oscuridad, recordándonos constantemente del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Pero antes de entrar en las 7 señales específicas, quiero compartir contigo una historia poderosa de la Biblia que ilustra perfectamente la protección de Dios. ¿Recuerdan al rey David? Sí, ese mismo David que enfrentó al gigante Goliat. Antes de convertirse en rey, David pasó por un periodo intenso de persecución. El rey Saúl, consumido por los celos y la envidia, buscaba incansablemente quitarle la vida a David. Imaginen el miedo, la angustia y la incertidumbre que David debió haber sentido durante ese tiempo. Era un joven, huyendo de un rey poderoso que tenía un ejército entero a su disposición. David enfrentó muchos peligros durante ese periodo. Hubo momentos en que Saúl llegó peligrosamente cerca de capturarlo. En una ocasión, David estaba escondido en una cueva cuando Saúl entró a descansar, sin saber que su objetivo estaba allí mismo. David podría haberle quitado la vida a Saúl en ese momento, pero eligió confiar en la protección y la justicia de Dios. Fue durante esos tiempos turbulentos que David compuso muchos de los salmos que hoy nos confortan e inspiran. Uno de ellos, el Salmo 23, es particularmente poderoso cuando hablamos sobre la protección de Dios. David escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento». Estas palabras nos muestran que, incluso en medio de los valles más oscuros de nuestras vidas, Dios está con nosotros. Su protección no significa ausencia de problemas o desafíos. No, mis amados. La protección de Dios es la certeza de su presencia constante, su consuelo inquebrantable y su guía infalible en medio de las tormentas. Ahora, puedes estar preguntándote, ¿pero cómo puedo estar seguro de que estoy bajo esa protección divina? ¿Cómo puedo reconocer la mano de Dios actuando en mi vida? Es precisamente eso lo que vamos a explorar hoy con las 7 señales claras de que estás bajo la protección de Dios. 1. Paz interior inexplicable. La primera señal, y tal vez una de las más poderosas, es la presencia de una paz interior inexplicable, especialmente en situaciones que normalmente causarían ansiedad o miedo. ¿Has vivido un momento en que, a pesar de que todas las circunstancias a tu alrededor parecían caóticas, sentiste una calma sorprendente en tu corazón? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una de las señales más claras de la protección de Dios en tu vida. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6-7, el apóstol Pablo nos dice: «No estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es solo la ausencia de conflicto o problema.
Es una tranquilidad profunda que permanece incluso cuando las circunstancias externas son turbulentas. Es como estar en el ojo de un huracán. Todo a tu alrededor puede estar en caos, pero tú estás centrado en una calma sobrenatural. Piensa en un momento reciente en tu vida cuando enfrentaste una situación difícil. Tal vez fue un problema financiero, un diagnóstico médico preocupante o un conflicto en una relación importante. En medio de esa turbulencia, ¿sentiste una paz inexplicable? Esa es la protección de Dios manifestándose en tu vida. Esta paz interior es un reflejo directo de la confianza en Dios. Cuando confiamos verdaderamente en que Él está en control, que tiene un plan para nuestras vidas y que está trabajando todas las cosas para nuestro bien, como nos asegura Romanos 8:28, experimentamos esa paz sobrenatural. Es importante notar que esta paz no significa que no tendremos momentos de preocupación o ansiedad. Somos humanos, después de todo, pero cuando estamos bajo la protección de Dios, esos momentos son pasajeros. La paz de Dios siempre regresa, calmando nuestros corazones y mentes. ¿Cómo cultivar esta paz? La clave está en la oración y la meditación en la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más sintonizados estamos con su paz. Es como sintonizar una radio. Cuando nos sintonizamos con la frecuencia de Dios, la estática del mundo desaparece y escuchamos claramente su voz de paz. Practica la gratitud diariamente. Agradece a Dios por su protección, incluso antes de ver los resultados. La gratitud abre nuestros ojos a las bendiciones que ya tenemos y nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en tiempos difíciles. Recuerda, la paz de Dios no es solo un sentimiento agradable, es una fortaleza espiritual que nos protege de las tormentas de la vida. Cuando experimentas esa paz inexplicable, sabe que estás viviendo una de las señales más claras de la protección divina en tu vida. 2. Liberación de situaciones peligrosas. El segundo signo claro de que estás bajo la protección de Dios es la liberación de situaciones peligrosas. Esto puede manifestarse de varias formas en nuestras vidas, desde escapar ileso de un accidente automovilístico hasta evitar una decisión que podría haber tenido consecuencias desastrosas. La Biblia está llena de historias de liberaciones milagrosas que Dios proporcionó a su pueblo. Piensa en Daniel en el foso de los leones, o en los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Estos son ejemplos dramáticos de cómo Dios puede liberarnos incluso de las situaciones más peligrosas. En el Salmo 91, versículos 9-11, leemos: Porque dijiste, el Señor es mi refugio, hiciste del Altísimo tu morada. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu tienda. Porque a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Este salmo nos recuerda que cuando hacemos de Dios nuestro refugio, Él nos protege de maneras que a menudo ni siquiera percibimos. ¿Cuántas veces llegaste tarde a un compromiso y luego descubriste que hubo un accidente exactamente en el camino que habrías tomado? ¿O cuántas veces sentiste un impulso inexplicable para cambiar de dirección o posponer una decisión, solo para descubrir más tarde que ese cambio te liberó de un gran problema? Estas liberaciones no siempre son dramáticas u obvias. A veces es solo después de algún tiempo que nos damos cuenta de cómo Dios nos ha protegido de una situación potencialmente peligrosa. Por eso es tan importante cultivar un corazón agradecido y atento a los movimientos de Dios en nuestra vida. Una historia personal que me gusta compartir es sobre un amigo que estaba a punto de hacer una inversión significativa en un negocio que parecía prometedor. Sin embargo, sintió una inquietud inexplicable y decidió posponer la decisión. Semanas después, el esquema fue expuesto como una fraude y muchas personas perdieron sus ahorros. Mi amigo reconoció esto como una liberación divina. Es claro que no siempre seremos ahorrados de todas las dificultades o peligros. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones desafiantes para nuestro crecimiento y aprendizaje.
Sin embargo, incluso en esos momentos, podemos confiar en que Él está con nosotros, sosteniéndonos y protegiéndonos de maneras que quizás no comprendamos completamente en el momento. ¿Cómo podemos reconocer y agradecer por estas liberaciones? Primero, debemos estar atentos. Presta atención a los casi accidentes, a las decisiones que fuiste llevado a cambiar en el último minuto, a los impulsos inexplicables que te alejaron del peligro. Segundo, cultiva un corazón agradecido. Agradece a Dios regularmente por su protección, incluso cuando no ves peligro inminente. Finalmente, comparte tus testimonios. Cuando reconoces una liberación en tu vida, no lo guardes solo para ti. Comparte con otros. Da gloria a Dios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para fortalecer su propia fe en la protección divina. Recuerda, cada día que vivimos es un testimonio de la protección de Dios. No siempre veremos los peligros de los que hemos sido liberados, pero podemos confiar en que Él siempre está vigilante, siempre cuidando de nosotros. 3. Puertas que se abren inexplicablemente. El tercer signo claro de la protección de Dios en nuestra vida es cuando vemos puertas abriéndose de manera inexplicable. Estas puertas pueden ser oportunidades, relaciones o soluciones a problemas que parecían imposibles de resolver. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, Jesús dice a la iglesia de Filadelfia: «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Este versículo nos recuerda que Dios tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta en nuestra vida, a menudo es de una manera que no podríamos haber planeado o previsto. Puede ser un empleo que surge cuando menos lo esperas, una reconciliación en una relación que parecía irremediablemente rota, o una solución creativa para un problema que te había estado atormentando durante mucho tiempo. Una historia bíblica que ilustra bien este principio es la de José en el libro de Génesis. José enfrentó muchas adversidades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en cada situación difícil, Dios abrió nuevas puertas para José. Se convirtió en administrador en la casa de Potifar, ganó la confianza del carcelero en la prisión y finalmente fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto. Cada puerta que se abrió llevó a José un paso más cerca del propósito que Dios tenía para su vida. Es importante notar que estas puertas abiertas no siempre son grandes o dramáticas. A veces son pequeñas oportunidades que, con el tiempo, nos llevan a grandes cambios. Por ejemplo, puede ser una invitación para participar en un grupo de estudio bíblico que lleva a amistades profundas y crecimiento espiritual. O puede ser una conversación casual que da como resultado una oportunidad de negocio inesperada. ¿Cómo reconocer estas puertas abiertas? Primero, debemos estar atentos y receptivos. Muchas veces Dios trabaja de maneras sutiles, y si no estamos vigilantes, podemos perder las oportunidades que Él pone delante de nosotros. En segundo lugar, debemos orar por discernimiento. No toda oportunidad que surge es necesariamente una puerta abierta por Dios. Necesitamos buscar la sabiduría divina para distinguir entre las oportunidades que Dios está abriendo para nosotros y aquellas que pueden desviarnos de su camino. Tercero, debemos estar dispuestos a dar pasos de fe. A veces, Dios abre una puerta, pero depende de nosotros dar el paso a través de ella. Esto puede requerir valentía, especialmente si la oportunidad nos lleva fuera de nuestra zona de confort. Una historia personal que me gusta compartir es sobre una amiga que estuvo desempleada durante meses. Se había postulado a decenas de empleos sin éxito. Un día,
sintió un impulso para ofrecerse como voluntaria en un refugio local. Aunque esto no resolvía su necesidad inmediata de empleo, obedeció el llamado. A través de este trabajo voluntario, conoció a alguien que terminó ofreciéndole un empleo en su empresa. Esta puerta abierta no solo resolvió su situación financiera, sino que también la colocó en una posición donde pudo utilizar sus dones para hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. Recuerda, cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Pero es nuestra responsabilidad reconocer estas oportunidades y dar el paso de fe para atravesarlas. Estate atento a las puertas que Dios está abriendo en tu vida. Son un signo claro de su protección y dirección. 4. Orientación divina a través de la palabra o de personas. La cuarta señal clara de la protección de Dios en nuestras vidas es la orientación divina que recibimos, ya sea a través de su palabra o mediante otras personas. Esta orientación muchas veces llega justo en el momento en que más la necesitamos, proporcionando dirección, consuelo y sabiduría. En Salmo 119, 105 leemos: «Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino». Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra principal fuente de orientación. Cuando estamos enfrentando decisiones difíciles o situaciones confusas, la Biblia puede ofrecer ideas sorprendentemente relevantes y específicas. A menudo, al leer la Biblia, un versículo o un pasaje particular parece saltar de la página, hablando directamente a nuestra situación actual. Esto no es una coincidencia. Es el Espíritu Santo iluminando la palabra de Dios para nuestra vida específica. Por ejemplo, recuerdo un periodo en mi vida cuando estaba luchando con el miedo al futuro. Durante mi tiempo devocional me encontré con Jeremías 29:11. «Porque yo bien sé los pensamientos que pienso de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo habló directamente a mi corazón, recordándome que Dios tenía un plan bueno para mi vida, incluso si no podía verlo en ese momento. Además de la palabra escrita, Dios frecuentemente usa a otras personas para darnos orientación. Esto puede venir a través de un consejo sabio de un mentor espiritual, una palabra de aliento de un amigo, o incluso un comentario casual de un extraño que parece responder exactamente a la pregunta que tenemos en nuestro corazón. En el libro de Proverbios 11:14 leemos: «Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». Esto nos recuerda la importancia de buscar consejo de personas piadosas y sabias en nuestra vida. Una historia que ilustra bien este principio es la de una joven que estaba considerando dejar la universidad debido a dificultades financieras. Ella oró, pidiendo orientación de Dios. El domingo siguiente, sin que ella hubiera compartido su situación con nadie, el pastor predicó sobre la perseverancia y la importancia de concluir lo que comenzamos. Después del culto, un miembro de la iglesia se acercó a ella, diciendo que sentía que Dios lo estaba guiando a ofrecer ayuda financiera para estudiantes. La joven vio esto como una clara orientación divina y pudo concluir sus estudios. Es importante notar que la orientación divina no siempre llega de manera dramática u obvia. A veces es una serie de pequeñas confirmaciones, un sentimiento de paz al tomar una decisión, o una combinación de circunstancias que apuntan en una dirección específica. ¿Cómo podemos abrirnos para recibir esta orientación divina? Primero, debemos cultivar un corazón abierto y receptivo. Esto significa dedicar tiempo regularmente a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Cuanto más sintonizados estemos con la voz de Dios, más fácilmente reconoceremos su orientación cuando venga. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a obedecer. La orientación de Dios no siempre nos lleva por caminos fáciles o cómodos. A veces, Él nos llama a dar pasos de fe que pueden parecer aterradores en el momento.
pero cuando obedecemos, experimentamos su protección y provisión de maneras poderosas. Finalmente, debemos practicar el discernimiento. No toda idea que tenemos o consejo que recibimos es necesariamente de Dios. Necesitamos probar todo a la luz de la palabra de Dios y buscar confirmación a través de la oración y, cuando sea apropiado, del consejo de otros creyentes maduros. Recuerda, la orientación divina es una de las señales más claras de la protección de Dios en nuestra vida. Cuando recibimos dirección clara, ya sea a través de la palabra o de otras personas, podemos tener confianza de que Dios está activamente involucrado en nuestra jornada, guiándonos y protegiéndonos a cada paso. 5. Provisión en momentos de necesidad. El quinto signo claro de la protección de Dios en nuestras vidas es la provisión que recibimos en momentos de necesidad. Esta provisión puede venir de varias formas: financiera, emocional, física o espiritual, y muchas veces llega de maneras inesperadas y en el momento exacto en que más la necesitamos. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo nos asegura: «Y mi Dios, según sus riquezas en gloria, suplirá en Cristo Jesús cada una de vuestras necesidades». Este versículo nos recuerda que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que tiene recursos infinitos para satisfacerlas. La provisión de Dios no siempre viene en la forma que esperamos o deseamos, pero siempre es suficiente para sostenernos y llevarnos adelante en su plan para nuestras vidas. A veces, la provisión es milagrosa e inmediata. Otras veces, es gradual y llega a través de medios aparentemente comunes. Una historia bíblica que ilustra poderosamente la provisión de Dios es la del profeta Elías durante una severa sequía. En 1 Reyes 17, vemos a Dios instruyendo a Elías a ir al arroyo de Querit, donde los cuervos le traerían pan y carne 2 veces al día. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a una viuda en Sarepta, quien, a pesar de su propia pobreza, fue usada por Dios para suplir las necesidades de Elías. La harina y el aceite de la viuda nunca se agotaron durante todo el periodo de la sequía. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar medios inusuales y personas improbables para proveernos. A veces, la provisión viene de fuentes que nunca esperaríamos. Un ejemplo personal que me gusta compartir es el de una pareja en nuestra iglesia que estaba enfrentando serias dificultades financieras debido a problemas de salud. Oraron pidiendo ayuda a Dios. Al día siguiente, recibieron un cheque por correo de un pariente lejano que no tenía idea de su situación. La cantidad era exactamente lo que necesitaban para cubrir sus cuentas atrasadas. La provisión de Dios no siempre es financiera. A veces es un amigo que aparece en el momento justo con una palabra de aliento. O puede ser una oportunidad inesperada que resuelve un problema que parecía insoluble. O aún puede ser una fuerza interior que nos capacita para enfrentar desafíos que pensábamos estar más allá de nuestras capacidades. Es importante notar que la provisión de Dios no siempre significa que tendremos todo lo que queremos o que nuestra vida será libre de dificultades. A veces, Dios permite que pasemos por periodos de necesidad para desarrollar nuestra fe y enseñarnos a depender más de Él. Sin embargo, incluso en esos momentos, podemos confiar en que Él nos dará lo que necesitamos para perseverar. ¿Cómo podemos reconocer y agradecer por la provisión de Dios? Primero, debemos cultivar un corazón agradecido. Tómate tiempo todos los días para agradecer a Dios por sus bendiciones, tanto grandes como pequeñas. La gratitud abre nuestros ojos para ver más claramente la mano de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, debemos confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando no vemos la provisión de inmediato. La fe nos permite agradecer a Dios por adelantado, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades en el momento correcto. Tercero, debemos estar dispuestos a ser canales de la provisión de Dios para otros.
Muchas veces, Dios nos bendice no solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser una bendición para los demás. Cuando compartimos generosamente lo que Dios nos ha dado, abrimos camino para más bendiciones en nuestra propia vida. Recuerda, la provisión de Dios en momentos de necesidad es un signo claro de su protección y cuidado en nuestra vida. Cuando vemos nuestras necesidades siendo suplidas de maneras inesperadas o en el momento exacto, podemos tener la certeza de que Dios está activamente involucrado en nuestra vida, cuidando de nosotros como un padre amoroso cuida de sus hijos. 6. Fuerza para superar tentaciones. La sexta señal clara de la protección de Dios en nuestras vidas es la fuerza sobrenatural que recibimos para superar tentaciones. Este aspecto de la protección divina es crucial, ya que las tentaciones son una realidad constante en nuestro camino espiritual y pueden llevarnos por senderos peligrosos si cedemos a ellas. En 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo nos ofrece una promesa poderosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis. Antes bien, junto con la tentación, os proveerá también la salida, para que podáis soportar. Este versículo es un recordatorio reconfortante de que Dios está con nosotros en cada batalla contra la tentación. Piensa por un momento. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde la tentación parecía irresistible, pero de alguna manera encontraste la fuerza para resistir? Quizás fue la tentación de comprometer tu integridad en el trabajo para obtener una ventaja, o la tentación de ceder a un vicio que estabas luchando por superar. En esos momentos, cuando elegimos el camino de la rectitud, incluso cuando es difícil, estamos experimentando la protección activa de Dios en nuestra vida. La historia de José en Egipto es un ejemplo poderoso de esta protección divina contra la tentación. Cuando la esposa de Potifar intentó seducir a José, él resistió firmemente declarando: ¿Cómo pues cometería yo tal maldad y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. José recibió fuerza divina para resistir una tentación intensa y preservar su integridad, incluso sabiendo que su negativa podría, y de hecho lo hizo, llevar a consecuencias negativas inmediatas. Es importante entender que la presencia de tentaciones en nuestra vida no significa que estamos fuera de la protección de Dios. De hecho, es en los momentos de tentación cuando la protección de Dios se hace más evidente, a medida que Él nos fortalece para resistir. Cada victoria sobre la tentación es un testimonio de la gracia y la protección de Dios operando en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos cooperar con Dios y experimentar su protección contra las tentaciones? Aquí hay algunas estrategias prácticas. 1. Mantente alerta. 1 Pedro 5:8 nos advierte a ser sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Presta atención a las áreas de tu vida donde eres más vulnerable a la tentación. 2. Conoce la palabra de Dios. Jesús utilizó las Escrituras para resistir las tentaciones en el desierto. Mateo 4. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, mejor equipados estaremos para enfrentar las tentaciones. Memoriza versículos que hablen sobre las áreas donde frecuentemente enfrentas tentación. 3. Ora constantemente. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Mateo 6:13. La oración nos conecta con la fuente de nuestra fuerza y nos mantiene dependientes de Dios. 4. Busca rendición de cuentas. Tener hermanos en la fe con quienes podemos ser transparentes y que pueden apoyarnos en momentos de debilidad es una protección valiosa. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar los unos por los otros. 5. Huye de situaciones tentadoras.
A veces, la mejor estrategia es simplemente evitar situaciones que sabemos que son tentadoras para nosotros. Pablo aconseja a Timoteo: huye también de las pasiones de la juventud. 1 Timoteo 2:22. Recuerda, cada vez que resistimos una tentación con la fuerza que Dios nos da, estamos experimentando su protección activa en nuestra vida. Esto fortalece nuestra fe y nos prepara para enfrentar desafíos futuros. No subestimes el poder de estas victorias aparentemente pequeñas. Son evidencias claras de la obra protectora de Dios en tu vida. Una historia personal que me gusta compartir es sobre un amigo que luchaba contra la adicción a la pornografía. Durante años, intentó superarlo solo, sin éxito. Finalmente, buscó ayuda en la iglesia, encontró un grupo de apoyo y comenzó a implementar filtros en sus dispositivos. Más importante aún, comenzó a orar fervorosamente y a memorizar escrituras. Gradualmente, experimentó la liberación. Hoy, testifica que fue la fuerza sobrenatural de Dios la que lo capacitó para superar esta tentación tan poderosa. Cuando enfrentamos tentaciones, es crucial recordar que no estamos solos en la batalla. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y protegiéndonos. Su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. 7. Crecimiento espiritual continuo. La séptima y última señal clara de la protección de Dios en nuestras vidas es el crecimiento espiritual continuo que experimentamos. Este crecimiento es una evidencia poderosa de la obra protectora y transformadora del Espíritu Santo en nosotros. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo nos da una promesa maravillosa. Estoy plenamente seguro de que aquel que comenzó buena obra en ustedes, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos asegura que Dios está constantemente trabajando en nosotros, moldeándonos y haciéndonos crecer espiritualmente. Es un proceso que comenzó en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo y continuará hasta el día en que lo encontremos cara a cara. El crecimiento espiritual puede manifestarse de varias maneras en nuestra vida. Quizás has notado una mayor comprensión de las Escrituras al leer la Biblia. Versículos que antes parecían oscuros, ahora cobran vida y hablan directamente a tu corazón. O quizás has percibido un aumento en tu fe y confianza en Dios, incluso en circunstancias difíciles. Muchos creyentes relatan un desarrollo gradual del fruto del Espíritu en sus vidas. Más amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. ¿Has notado que estás reaccionando con más paciencia en situaciones que antes te irritaban fácilmente? ¿O que tu corazón está más lleno de compasión por los demás? Estos son signos claros del crecimiento espiritual. Otro indicador poderoso es un deseo creciente de orar y buscar a Dios. Si te encuentras ansiando momentos de comunión con Dios, eso es una señal clara de crecimiento espiritual. De igual manera, una mayor resistencia al pecado y un deseo más fuerte de agradar a Dios son evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando activamente en tu vida. Es importante entender que este crecimiento no siempre es lineal o constante. A veces, pasamos por periodos de rápido crecimiento, mientras que en otros momentos podemos sentir que estamos estancados. Esto es normal y forma parte del proceso de crecimiento espiritual. Lo importante es mantener nuestros ojos fijos en Cristo y continuar perseverando. El apóstol Pedro nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Este crecimiento es tanto un resultado de la protección de Dios como un medio por el cual Él nos protege. Cuanto más crecemos espiritualmente, más equipados estamos para enfrentar los desafíos de la vida y resistir las influencias negativas del mundo. ¿Cómo podemos cooperar con Dios en este proceso de crecimiento? Aquí hay algunas sugerencias prácticas. 1. Dedícate al estudio regular de la palabra de Dios.
La Biblia es nuestro alimento espiritual, esencial para nuestro crecimiento. 2. Mantén una vida de oración consistente. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. 3. Participa activamente en una comunidad de fe. Necesitamos unos a otros para crecer. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos. 4. Sirve a los demás, utilizando tus dones espirituales. El servicio es una oportunidad de crecimiento y una expresión del amor de Cristo a través de nosotros. 5. Practica la autodisciplina espiritual. Esto puede incluir prácticas como el ayuno, la meditación en la palabra y momentos de silencio y soledad. 6. Mantente abierto a la corrección y la enseñanza. La humildad es esencial para el crecimiento espiritual. Una historia personal que ilustra este crecimiento espiritual es la de una señora en nuestra iglesia. Cuando vino por primera vez, apenas podía leer la Biblia y tenía miedo de orar en público. A lo largo de los años, hemos visto una transformación increíble. Hoy, ella lidera un grupo de estudio bíblico, ora con confianza en las reuniones de oración y su rostro brilla con la alegría del Señor. Su testimonio es un recordatorio poderoso del crecimiento que Dios puede operar en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él. Recuerda, el crecimiento espiritual es una señal clara de la protección y el cuidado de Dios en nuestra vida. Él está constantemente moldeándonos, refinándonos y preparándonos para su propósito eterno. Cada pequeño paso de crecimiento es una evidencia de la obra protectora y transformadora de Dios en nuestra vida. A medida que reflexionamos sobre estas 7 señales de la protección de Dios: paz interior inexplicable, liberación de situaciones peligrosas, puertas que se abren inexplicablemente, orientación divina, provisión en momentos de necesidad, fuerza para superar tentaciones y crecimiento espiritual continuo. Somos recordados del amor incansable y el cuidado constante de nuestro Padre Celestial. Estas señales nos muestran que Dios está activamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Él no es un observador distante, sino un Padre amoroso que siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver o entender completamente sus caminos. Es importante recordar que la ausencia momentánea de uno o más de estos signos no significa que Dios nos haya abandonado. A veces, Dios permite que pasemos por períodos de dificultad o aparente silencio para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él más profundamente. En esos momentos, podemos aferrarnos a la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. El salmista nos recuerda: el Señor es mi roca y mi lugar fuerte y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza en quien confío, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Salmo 18:2. Esta es la esencia de la protección de Dios. Él es nuestro refugio seguro en todas las circunstancias de la vida. Que siempre estemos atentos a estas señales de la protección de Dios en nuestras vidas, que nos alienten en los momentos difíciles y nos lleven a una gratitud más profunda en los momentos de alegría. Y sobre todo, que estas señales fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir vidas que glorifiquen a Dios y bendigan a los demás. Recuerda siempre: eres amado, eres protegido, eres un hijo o hija del Rey de Reyes. La protección de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad viva que podemos experimentar todos los días. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que puedas caminar cada día en la certeza de la protección amorosa de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga ricamente.